Hubo un día como hoy que me llamaste a seguir caminando tras de ti, y al mirarte yo a los ojos decidí decir que sí. En mi corazón una paz pusiste tú. Fui buscando por las calles y veredas a esa gente que una vez rezó conmigo, y al gritarles se olvidaron de las cosas que sentí, se olvidaron de ese Cristo que viví. Yo quiero ser testigo del amor de Dios, gritar contigo la verdad, ser en el mundo instrumento de tu paz, y hacia ti, Señor, caminar. Desde ahora en adelante he comprendido que en las cruces que se cargan estás tú, que moriste perdonando, diste la vida por mí. No te olvidaré, hoy he vuelto a sonreír. Yo quiero ser testigo del amor de Dios, gritar contigo la verdad, ser en el mundo instrumento de tu paz, y hacia ti, Señor, caminar. Yo quiero ser testigo del amor de Dios, gritar contigo la verdad, ser en el mundo instrumento de tu paz, y hacia ti, Señor, caminar, caminar contigo hasta el final. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Me da mucho gusto estar reunidos con ustedes para nuestra lección divina de esta semana, la lección divina número 12 de las cartas del apóstol San Pablo. Recuerden que estamos meditando algunos textos de las diferentes cartas escritas por San Pablo. La lección de hoy se llama Ustedes son el campo de Dios, el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 17. Vamos pues a invocar al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, para que Él nos ilumine en esta tarde, nos llene de gozo, de alegría de escuchar la palabra de Dios, que nos alimente, que nos dé la esperanza a seguir adelante, construyendo su reino de Dios. Pues nos cubrimos con la preciosa sangre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo con esta alabanza, hermanas, hermanos.
enriquecer, te lo suplicamos, todo nuestro ser. Tú eres quien consuela, amigo siempre fiel, tregua en el trabajo, prisa en el calor. Tú eres el descanso, la ponderación, cuando viene el llanto, la consolación. Eres luz hermosa que regala amor, no nos abandones, Espíritu de Dios. Sana las heridas, limpia el corazón, dale tú el calor y oriéntalo con tus 7 dones. Ven, repártelos, tu bondad, tu gracia, nos dé inspiración. Salva al que busca la salvación, danos alegría, amén, aleluya. Ven, Santo Espíritu, y envíanos tu luz. Tú serás la claridad que inunde el corazón. Sí, Señor, en esta tarde queremos ofrecerte este momento que vamos a estar aquí en tu presencia. Te pedimos por nuestras comunidades, la comunidad de la Virgen del Carmen, de Cristo Desconocido, Divina Providencia, San Juan Bosco, el Señor de la Misericordia, Cristo Rey, San Felipe de Jesús, Santa Teresa de Calcuta, San José. Jesús está aquí, San Agustín de Hipona, María Auxiliadora, el Buen Pastor, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Fátima, Divino Niño Jesús, Resurrección del Señor, San Francisco de Asís, Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de la Luz, Nuestra Señora de Guadalupe, el movimiento de la adoración nocturna, el movimiento de evangelización, las catequistas, los papás y mamás y niños del catecismo, la Legión de María, todos los que son devotos y devotas del Sagrado Corazón de Jesús y que tienen sus distintivos, el movimiento de la renovación del Espíritu Santo y los jóvenes. Te los encomendamos en esta tarde, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, fortalécelos, anímalos. Que tu palabra, Señor, llegue a cada hermano, hermana, para que tú, Señor, los fortalezcas, les des la salud, les des la alegría, a los que tienen problemas, a los que andan tristes, deprimidos. Dales la luz de tu Espíritu Santo, Señor, a nuestros hermanos. Te encomendamos esta hora que vamos a estar aquí,
meditando tu palabra de vida eterna. Llénanos de tu luz, de tu alegría, Señor Espíritu Santo. Y te encomendamos a nuestras familias, para que en las familias haya paz, haya amor, haya concordia, Señor. Y muy en especial te pedimos por todos los enfermos del mundo, a los enfermos de esta pandemia, que pronto pase, y a todos los que están sirviendo en el sector salud, para que tú, Señor, los ilumines. También a nuestros gobernantes, te pedimos por ellos, Señor, y nos cubrimos con tu preciosa sangre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a iniciar nuestra lección. Ustedes son el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. Primera Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 17. Lectura orante de la palabra de Dios. Versículo 1. Hermanos, no me ha sido posible hablarles como a hombres espirituales, sino solo como a hombres carnales, como a cristianos en estado infantil. Versículo 2. Los he alimentado con leche, no con comida sólida, porque no eran capaces de ello, mas aún todavía no lo son. Versículo 3. Porque siguen siendo gente carnal. En efecto, mientras haya entre ustedes envidia y discordia, no es porque aún no sean gente carnal y se comportan simplemente a modo humano. Versículo 4. Cuando uno dice yo soy de Pablo y otro afirma yo de Apolo, ¿no se están comportando como lo haría cualquier hombre? Versículo 5. Porque, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores por quienes ustedes alcanzaron la fe, y cada uno de nosotros conforme al Señor lo concedió. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero quien hizo crecer fue Dios. Versículo 7. Por tanto, no cuenta ni el que planta ni el que riega, sino Dios quien hace crecer. Versículo 8. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega, aunque cada uno recibirá su salario de acuerdo a su trabajo. Versículo 9. De hecho, nosotros somos colaboradores de Dios, pero ustedes, cultivo de Dios, edificación de Dios. Versículo 10. Por la gracia que Dios me ha concedido, yo como hábil arquitecto puse los cimientos, pero otro continúa la construcción. Cada uno debe de estar atento a cómo construye. Versículo 11. Porque nadie puede sustituir el cimiento ya puesto por Dios, y ese cimiento es Jesucristo. Versículo 12. Sobre ese cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba y paja. Versículo 13. Sin embargo, la obra de cada uno quedará patente cuando el día del Señor, que llegará con fuego, la saque a la luz. Entonces el fuego comprobará la calidad de la obra de cada uno. Versículo 14. Si la obra que uno ha construido
resiste, recibirá el salario. Versículo 15, la obra de uno se quema, sufrirá el castigo, sin embargo, él se salvará como uno que apenas escapa de un incendio. 16. ¿Acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 17. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios mismo lo destruirá, porque el templo de Dios que son ustedes es santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver el contexto en que se escribe esta carta. Primero que nada, como nos dice ahí, leer 1 Corintios capítulo, versículo 2 del 1 al 5, que fue la lección divina que leímos hace 8 días, donde nos hablaba de esa planta que el Señor siembra y que Él es el que la hace crecer. Y no son los apóstoles los que la siembran, sino Dios. Por eso Pablo, al llegar a Corintio, decidió no anunciar el evangelio de Jesucristo con palabras de sabiduría humana. El único objetivo de Pablo es dar a conocer a Cristo crucificado. O sea, es dar a conocer el misterio de la redención. Eso es lo que debemos de predicar, el misterio de Cristo crucificado, que es el más grande amor de Dios, que ha dado la vida por nosotros, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Por eso San Pablo, cuando llega a la ciudad de Corinto, pues les empieza a hablar, no con la elocuencia que él sabía, porque San Pablo era una persona que hablaba muy hermoso, que sabía mucho, tenía mucha forma de transmitir el mensaje de Dios. Pero qué difícil era transmitir el mensaje de Cristo, más aún de Cristo crucificado. Hablar de alguien que da la vida, que se inmola por los otros, por los demás, por puro amor. Ese es Dios nuestro Señor, es el más grande amor. Cuando contemplamos la cruz de Cristo, a Cristo crucificado en el crucifijo, contemplamos el grande amor de Dios hacia la humanidad, que muchos no alcanzan a entender y a comprender, como decía la lección pasada. ¿Verdad? Para unos es escándalo, para otros es, ¿verdad?, motivo de prueba, pero para nosotros es sabiduría de Dios, predicar a Cristo crucificado. Es la señal del cristiano, llevar la cruz de Cristo para resucitar también con Cristo. El apóstol cargaba la mala experiencia del Areópago. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 22 al 34, donde aprendió que los atenienses saben apreciar los bellos discursos, pero cuando intentó hablar de la cruz y resurrección de Cristo, no fueron igualmente receptivos. Por ello, en Corinto, no vuelve a cometer el mismo error de predicarles el evangelio. Entonces, Pablo en Corinto lo que hace es hablar de la crucifixión del Señor como el centro de todo el evangelio, la inmolación de Cristo en la cruz, su sacrificio, su encarnación en la humanidad, hacerse uno de nosotros en la humanidad. Por eso se hizo hombre semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y San Pablo, pues,
tiene esa experiencia de que la conversión de los que creen en Cristo se va a fundamentar en el misterio de la redención, en el misterio de Cristo, más aún de Cristo crucificado. Contenido del texto. Sin duda, Pablo descubrió mucho potencial en la comunidad de Corinto, pero aun cuando dedicó 1 año y medio a la formación en la fe de la comunidad, este tiempo no fue suficiente para la maduración en la fe de los corintios. Pablo sabía que poner buenos cimientos es lo más tardado, pero una vez que se acepta a Cristo crucificado, el resto es más fácil. Así, Pablo les recuerda que él no les predica el evangelio, sino con palabras sencillas como a los niños de pecho, que no se les da comida sólida porque no la aguantan, sino como ¿verdad? A los niños solo se les da leche para después que vayan tomando fuerza, se les pueda dar el alimento sólido. Pablo así les dice que primero hay que poner los buenos cimientos y que poner los cimientos cuesta. Y es lo que no se ve, pero es lo que sostiene la construcción. Y en una casa lo más importante son los cimientos. Si no hay buenos cimientos, entonces la construcción se va a derrumbar. Y como dice él, ¿verdad? Si los cimientos están bien puestos, así construyas con oro, con plata, con piedra, con arena, con paja, no se derrumbará, porque estará bien cimentado. Pablo esperaba que los otros misioneros, incluido Apolo, hubieran contribuido a la maduración en la fe. Sin embargo, por las divisiones en la comunidad, es evidente que no fue así. Cuando no hay buenos cimientos, como nos dice aquí la palabra de Dios, los he alimentado con leche, no con comida sólida, porque no eran capaces de ello. Más aún, todavía no lo son, porque siguen siendo ustedes gente carnal. En efecto, mientras hay entre ustedes envidia y discordia, no es porque sean gente carnal y se comportan simplemente al modo humano. Entonces, Pablo, a pesar de que estuvo 1 año y medio ahí en la comunidad, pues no entendieron. Seguían con esas envidias, con esos engaños entre ellos. Y aunque tenían grandes evangelizadores como Pablo, Apolo, que habían contribuido en la evangelización del pueblo y estaban muy animados y todo, pero ¿qué pasaba? Si seguía habiendo envidias y rivalidades entre ellos, engaños entre ellos. ¿Dónde se había cimentado entonces su fe? ¿Por qué había división entre las comunidades? Los espirituales son los maduros en la fe y los carnales los inmaduros en la fe. Pablo desearía hablarles como a cristianos maduros, pero no puede, ya que en realidad no han logrado madurar. Versículos del 1 al 5. Entonces todavía San Pablo dice, yo creí que ya habían madurado, pero no. Entonces hay que seguirles insistiendo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos invita hoy, que no hay que desanimarlos, que los que son maduros, los que son espirituales, pueden trascender y no se deben de desalientar y desanimar, sino al contrario, seguir ayudando, fortaleciendo a los hermanos que todavía no maduran, que todavía no alcanzan a florecer
como Dios nuestro Señor quiere, pero no hay que alejarlos, sino hay que acercarlos. Pablo plantó, Apolo regó, Dios hizo crecer. ¿Algo falta? La respuesta lógica es no. ¿Quién tiene la culpa entonces? Pablo y Apolo han cumplido su papel de colaboradores de Dios, versículo 9. La primera imagen de la plantación ayuda a comprender las funciones de cada uno. Dios, Pablo, Apolo, los corintios. La segunda imagen de la construcción ayuda a comprender las responsabilidades de cada uno. Entonces, ¿cuáles son las funciones en la comunidad y cuáles son las responsabilidades? Pablo sembró, Apolo regó. Esa era su función que Dios les había mandado, plantar y regar. Pero el que hace crecer es Dios. La función de Dios es hacernos crecer. Por medio de esta imagen de la plantación, Pablo nos explica cuál es la función. Y por medio de la imagen de la construcción, Pablo nos indica cuál es la responsabilidad de cada uno en la comunidad. Sobre estos cimientos se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, pero la obra de cada cual quedará patente. La pondrá al descubierto el día que vendrá acompañado de fuego. Versículo 12 y 13. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo hemos construido? Si nos hemos cimentado en Cristo, que es la roca. La responsabilidad de Cristo es ser roca, el cimiento, donde nosotros cimentamos. ¿Pero qué es lo que cimentamos? Nuestra vida. Y por eso dice ahí, cuando venga en fuego, Él, ¿verdad?, vendrá acompañado de fuego y pondrá al descubierto cómo hemos construido. Él ponderará, Él mirará cómo hemos construido nuestra vida. Es cierto que la construcción es de Dios, versículo 9, pero cada uno es responsable de construir una parte que Dios le ha confiado. Pablo puso los cimientos. De cada uno depende si construye con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja. Entonces, en nosotros ya han puesto el cimiento. Ya está ahí, ya estamos cimentados en Cristo, pero de nosotros depende con qué vamos a construir. Si con oro, con plata, con piedras preciosas, con heno, con paja, ¿con qué voy a construir yo? Esa es mi responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo hemos construido el reino de Dios? No es indiferente la forma de construir, porque el fuego probará la calidad de cada construcción. Entonces, sin embargo, Pablo no está hablando en este texto de un castigo eterno, como lo especifica en el versículo 15. El fuego del juicio de Dios es sanador. Entonces, Dios nos viene a purificar con su fuego. No nos viene a condenar.
Por eso, una casa que está cimentada, nosotros como hemos construido, con paja, pues rápido se va a quemar, con heno, pronto se va a quemar, con madera se va a quemar. La hemos construido con piedras preciosas, con oro, plata, pues resistirá más la prueba. Por eso debemos de estar firmes para la prueba, para que Dios nos purifique de nuestros pecados, de lo que hemos construido mal. Él nos viene a purificar, no nos viene a condenar, como dice la lectura. Dios es sanador, Dios es purificador. Él no quiere nuestra muerte. Por eso con el fuego de su Espíritu nos va a purificar. Y como dice, por eso ustedes no saben que su construcción, su cuerpo, su casa, es templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu que es el que nos va a purificar. Purifícame, Espíritu Santo. Renuévame, Espíritu Santo. Pero no deben confiarse, porque quien destruye la unidad del templo, Dios terminará destruido. Versículo 16 al 17. Pero quien destruye ese templo, dice, será destruido por Dios. Nadie tenemos ni el derecho, ¿verdad? Ni podemos destruir el templo de Dios, que es el Espíritu Santo. O sea, nadie tenemos el derecho de destruir a nuestro hermano, que es templo de Dios. Ni nadie tiene, ¿verdad?, la potestad de destruirme a mí, porque somos templo de Dios. Por eso debe de haber un amor, un respeto, una caridad hacia el prójimo. Es así como debemos de vivir. Meditar, ¿qué me dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? ¿Tenemos una fe madura? ¿Cómo nos hemos dado cuenta de ello? ¿Cuándo es nuestra fe es madura o inmadura? Claramente nos dice la palabra de Dios, cuando hemos cumplido nuestra función y nuestra responsabilidad. ¿Cuál es mi función en la iglesia, en la comunidad? Ser constructor, plantar el reino de Dios. ¿Y cuál es, ¿verdad?, mi responsabilidad? ¿Cómo he construido? Para que Dios cuando venga Él me purifique con su fuego, limpie todos mis pecados. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es mi confianza en el Señor? ¿Con qué estamos construyendo el templo de Dios? ¿Con qué lo estoy construyendo, ese templo que es mi cuerpo? ¿No saben ustedes acaso que son templo de Dios? Entonces lo estoy construyendo con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con paja, con hierba. ¿Con qué lo estoy construyendo? ¿Asumimos la responsabilidad de nuestras elecciones? Entonces, mi responsabilidad de construir ese reino, mi vida, la responsabilidad que tengo de seguir llevando ese mensaje del Señor. Esta palabra, pues, nos fortalece para madurar en nuestra fe, no ser tan mundanos, sino ser más espirituales. Nos preocupamos mucho de lo humano y olvidamos nuestra vida espiritual,
Pero ¿cómo vamos a construir nuestra vida, tanto humana como espiritual, cimentada en Cristo? Eso es una persona madura, humanamente y espiritualmente, con los valores humanos y con los valores cristianos. Muchas personas son buenas porque tienen los valores humanos, pero nosotros como cristianos trascendemos esos valores humanos en valores cristianos. Los estamos construyendo no por nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios nuestro Señor. En Él estamos cimentando esos valores. Pues vamos a orar un momento al Señor. ¿Qué nos hace el texto decirle a Dios? ¿Qué le quiero decir yo a Dios en esta tarde al oír esta palabra? Soy causante de división, de discordia, de envidia. Todavía soy inmaduro, que me gusta llevar, Señor, envidia, discordia, en lugar de llegar a la comunidad y decir: vamos a seguir trabajando, vamos a animarnos, echarle ganas. Yo sé que nos falta mucho, por eso Pablo sabía él que la comunidad de Corinto todavía le faltaba mucho por crecer. Sin embargo, él seguía predicándoles a Cristo, más aún a Cristo crucificado. Por eso cada que nosotros queramos salirnos de la comunidad, cada que nosotros queramos apartarnos del Señor, voltear a ver al crucifijo, a Cristo, y decir: Señor, tú te entregaste por mí, madúrame como humano y madúrame como tú que eres Cristo, para ser Cristo aquí en la tierra. Por eso debemos ser evangelizadores como Pablo y Apolo. Ellos contribuyeron al crecimiento de los hermanos por el Espíritu Santo. Así también nosotros debemos de ser. Entonces, ¿qué le quiero yo decir hoy al Señor? Con esta alabanza que les vamos a poner, como dice San Agustín, el que canta ora 2 veces. Orar, ¿qué le quiero decir al Señor? Esta alabanza dice: yo quiero ser testigo del amor de Dios, gritar contigo la verdad, ser en el mundo testimonio de tu amor, y junto a ti, Señor, caminar. Ese es el centro de esta alabanza. No tiene la letra, por eso traten ustedes de escucharla, de entenderla. Se la vamos a poner un poquito cerquita para que escuchen más con claridad. Pero así dice: yo quiero ser testigo del amor de Dios, llevar contigo la verdad, ser en el mundo testimonio de tu amor, y hacia ti, Señor, caminar. Entonces, vamos a decírselo al Señor. ¿Qué me hace decirle a Dios el texto? Hubo un día como hoy que me llamaste a seguir caminando tras de ti, y al mirarte yo a los ojos decidí decir que sí. En mi corazón una paz pusiste tú. Fui buscando por las calles y veredas a esa gente
vez rezó conmigo. Y al gritarle se olvidaron de las cosas que sentí, se olvidaron de ese Cristo que viví. Yo quiero ser testigo del amor de Dios, gritar contigo la verdad, ser en el mundo instrumento de tu paz, y hacia ti, Señor, caminar. Desde ahora en adelante he comprendido que en las cruces que se cargan estás tú, que moriste perdonando, diste la vida por mí. No te olvidaré, hoy he vuelto a sonreír. Yo quiero ser testigo del amor de Dios, gritar contigo la verdad, ser en el mundo instrumento de tu paz, y hacia ti, Señor, caminar. Yo quiero ser testigo del amor de Dios, gritar contigo la verdad, ser en el mundo instrumento de tu paz, y hacia ti, Señor, caminar contigo hasta el final. Gloria a Dios. Contemplar. ¿Qué mirada nueva provoca en mí el texto? ¿Cómo veo mi vida a la luz del texto que hemos meditado? O sea, yo quiero ver mi vida sin llevar envidias y discordias, cumpliendo, como dice, la función que a mí me toca o la responsabilidad que a mí me toca. Quiero ser una persona madura, no inmadura. Así quiero ver mi vida. Y eso con la ayuda de Dios. Y también, ¿cómo veo la vida de mi comunidad a la luz del texto que hemos meditado? Aunque ahorita no nos estamos juntando físicamente por lo de la pandemia, pero sí decir, ¿cómo veo mi comunidad? Que no se destruya. Quiero ver a mi comunidad unida, madura, que como San Pablo, que duró 1 año y medio predicando allí en Corinto, y le faltó tiempo todavía para madurar la comunidad, y por eso él veía todo eso, pero no se desalientó, no se desanimó, sino al contrario, con este ejemplo de la plantación y de la construcción, Dios nos dice cuál es nuestra función y cuál es nuestra responsabilidad, y cómo somos ese templo del Espíritu Santo. Y como termina diciendo al final el texto, porque cuando Él venga con su fuego, Él nos purificará, no nos va a condenar. Dios no es un Dios de condena, sino es un Dios de amor. Entonces, por eso, pedirle al Señor, ver a nuestra comunidad construida sobre el cimiento que es Cristo, y sobre ese cimiento se edifica la casa, con piedra, con oro, con plata, con madera, con paja. Y Señor, cuando venga Él purificará todo eso
para que podamos gozar de su reino. Gloria a Dios. Pues, hermanas, hermanos, solo les aviso, hoy iniciamos, con el favor de Dios, la novena a nuestra Madre Santísima en su advocación de la Virgen del Carmen. El día 16 de julio es su fiesta, pidiéndole muy en especial por nuestros gobernantes del mundo entero y en especial de nuestra patria. Ante todas estas situaciones que está viviendo la humanidad, de la enfermedad, de la violencia, de la situación económica, de toda esta desestabilización que muchas personitas, tal vez nosotros no, pero algunas personas sí están preocupadas. Que el Señor, pues, la Virgen María, interceda por nuestras autoridades civiles, pobres de ellos, de esta responsabilidad tan grande que se han echado encima, pues Dios les va a pedir cuentas. No más es decir, yo quiero ser el presidente municipal, yo quiero ser el diputado, el senador o el regidor, ¿verdad?, de la comunidad. Es una responsabilidad que se han echado encima, pobres. Nada más se trata de algo simple. Es una responsabilidad ante el pueblo de Dios que es de Dios. Por eso oremos mucho por ellos, para que el Señor les dé luz, sabiduría. Esta novena, pues, ofrézcanla los más que se puedan conectar a la misa estos 9 días, pues háganlo con mucha fe. Inviten a los niños, a los jóvenes. Y por último, seguirles recordando, todavía no nos indican qué día se va a poder asistir a la celebración. Estamos todavía en el semáforo rojo, pero cuando volvamos solo será el cupo del 30% en los templos. Entonces no podremos llegar todos así, decir ya entramos y nos sentamos todos en las bancas, se tiene que guardar la sana distancia. Entonces tenemos que organizarnos, irnos concientizando en ese sentido, hermanas, hermanos. Tenemos que aprender a convivir con este virus que es muy contagioso, no tener miedo, pero sí saber cuidarnos. Y una de las cosas es, pues, traer el cubrebocas, limpiar la suela de los zapatos, lavarse las manos. Cuando vengan hay que traer una toallita, un trapito viejo, no se trata de traer un trapo bueno, un trapito cualquiera, para limpiar con el desinfectante donde ustedes se sienten, se hinquen, toquen. Todo eso, pues, tenemos que irlo teniendo conscientes. Y sobre todo, como les digo, no se va a tratar de decir, ya el domingo pueden venir y ya todo el mundo va a venir y va a entrar y así, pues no, tenemos que guardar la sana distancia por el bien de todos. Entonces, pues, orar, pedir al Señor, con tiempo, pues, ya se nos va a avisar cuándo se podrá asistir, el 30% de la capacidad de personas que caben en el templo. Aquí en el templo caben alrededor de 40 personas guardando la sana distancia. Y póngale otras 40 en el patio, los que quieran, ¿verdad? Son 80 personas las que podrían asistir a una misa del domingo. Cuando a veces venían 200, pues ya nada más 80. Entonces hay que tener conciencia de eso. Que nuestra Madre Santísima, pues, interceda por nosotros. Y también, pues, irnos organizando para hacer el equipo de las personitas que nos ayuden a la recepción
decirles dónde se pueden sentar, dónde no, ponerles el gel en la mano, tomarles la temperatura. Si hay personitas que tienen más de 37.5 de temperatura, pues se tienen que regresar a su casa. Si no trae el cubrebocas, no puede entrar. Si no se pone el gel y se limpia las suelas de los zapatos, no puede entrar. Aprender a recibir la Santa Comunión con la sana distancia, que es extendiendo completamente su mano para que yo extendiendo la mía, más o menos sea 1 metro y cachito, y poder tener la sana distancia entre ustedes y yo para darles la comunión. Entonces recibe la comunión con su dedo pulgar y el dedo índice, y con la otra extendida para que no caigan las partículas del cuerpo del Señor, y así yo igual extendiendo la mano, guardemos la sana distancia, y ustedes no caigan las partículas, lo acerquen a su boca. Igual la limosna no se entregará como siempre en la hora de las ofrendas, para que no tengan contacto, agarrar el dinero de la ofrenda y quede su mano contaminada, sino al final se hará la colecta para que el dinero se pueda sanitizar también y no quede contaminado a la ofrenda al Señor. Entonces todos esos detalles tenemos que irlos aprendiendo para el momento en que nos vayan a decir que ya podemos asistir a la Eucaristía. Entre semana no hay problema porque más o menos es el número de personas que asisten. La cosa es el domingo. Tal vez, como les decía, aumentaremos algunas 2 o 3 misas más para que puedan venir y distribuirse en las misas. Pero eso todavía no lo tiene que decir el señor arzobispo. Pues me dio mucho gusto, hermanas, hermanos, participar la lección de hoy, que dé mucho fruto, crecimiento en nosotros, y vamos a encomendarle a nuestra Madre Santísima hoy en su primer día de su novenario, en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. Vamos a cantarle este cantito. Les voy a dar la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros.
Bendito San José, aumenta nuestra fe. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Que tengan una bonita tarde y que Dios les bendiga. Adiós, hermanas, hermanos. Cuídense mucho.